Javier Álvarez ha dedicado su vida profesional al agua, concretamente a su tratamiento. Actualmente es responsable para Europa del desarrollo de ventas de soluciones de tratamiento de agua y dosificación de químicos en la unidad de negocio de industria de la empresa Grundfos, responsabilidad que ha compaginado con la docencia. Sin más dilación, averigüemos por qué without blue there is no green. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que me oigáis bien, porque bueno, la sala es pequeñita. Vamos a... Efectivamente, como decíamos, el título es lo hemos analizado porque aquí decimos que there is no green without blue, pretendiendo hacer la comparación entre el hidrógeno verde y agua, ¿no? Hoy vamos a hablar de por qué el agua está en el centro del hidrógeno verde. De hecho, hoy cuando venía hacia Huelva, venía pensando qué población tenía la ciudad. Mirando el móvil, sería... A ver si así soy un poco mejor, espero. Decía que cuando ayer venía hacia Huelva, estaba pensando cuántos habitantes tenía la ciudad. Y buscando en Google me salían, así a bote pronto, 144.000 personas, más o menos. Y estuve haciendo bueno, un cálculo mental más o menos con la dotación diaria, según el Instituto Nacional de Estadística, que los habitantes consumimos en nuestras casas, unos 133 litros por habitante a día en el año 2022. Estaba pensando durante cuánto tiempo podríamos abastecer a la ciudad de Huelva si tomamos en cuenta la capacidad equivalente de agua necesaria para producir hidrógeno verde en los proyectos que hay planeados en España para los próximos años. Y luego entraremos más en detalle en esos números, pero simplemente quería poner de manifiesto que podríamos abastecer Huelva capital durante 5 años, con el agua que consumiríamos en un año en todos estos proyectos de hidrógeno verde, ¿vale? Y hablamos de agua ultra pura. Cuando hablamos de agua bruta hablamos de muchísimos más y vamos a ver después por qué. Entonces, al final, en Grundfos somos una empresa donde el agua está en el corazón y en el alma de la empresa. Creemos que el agua tiene la capacidad de cambiar el mundo y es algo que está muy arraigado en nuestros valores. De hecho, nuestro objetivo es, como veis ahí, ser pioneros en los retos globales del agua, del clima, en dar soluciones a esos retos y en mejorar la calidad de la vida de las personas. De hecho, si entráis en la página de la Fundación Paul Duyensen, que es el accionista mayoritario de Grundfos, veréis un poco todas esas actividades que no son solo destinadas al crecimiento empresarial. De hecho, el beneficio de Grundfos no está enfocado a obtener un beneficio en sí mismo, está enfocado a mejorar el crecimiento y el desarrollo de la empresa para buscar esas soluciones más sostenibles y más innovadoras. Somos una compañía global, como decíamos, pero al final es una empresa familiar. La persona que veis aquí es nuestro actual CEO, es Paul Duyensen, es el nieto del fundador, una empresa que se fundó hace casi 80 años, lo que decía Jordi antes. Hace poco que celebramos el 75 aniversario, pero ya vamos camino de los 80. Y fabricamos, para que os hagáis una idea, 16 millones de unidades de bombeo, que es nuestro producto principal, al cabo del año. Con lo cual, podéis imaginaros que bueno, la producción es grande y veréis luego en qué repercute, ¿vale? Y estamos organizados en 4 líneas de negocio. Yo pertenezco a la división de industria, en la cual pues desarrollamos estas soluciones de tratamiento de agua para diferentes verticales, para food and beverage, para power, para pharma y, por supuesto, estamos entrando en soluciones para hidrógeno verde. Y os decía el tema de la sostenibilidad, que es algo que mueve nuestras actuaciones en el día a día, porque estamos orgullosos de ser la primera empresa de soluciones de agua a nivel mundial y de soluciones de bombeo que tiene aprobados unos compromisos a largo plazo para la reducción de emisiones por la iniciativa Science Based Targets. ¿Okay? Esto quiere decir que nos comprometemos a que en 2050 tenemos un compromiso de emisiones netas cero. Son objetivos que están aprobados y que tenemos firmados. Y tenemos que trabajar a lo largo de toda nuestra cadena de valor para reducir el consumo, por supuesto, de las emisiones de nuestras fábricas y de la energía indirecta que compramos para hacer nuestras operaciones, pero también de los productos que vendemos al mercado. Somos responsables de esas emisiones que van a generar. Por eso siempre queremos trabajar en proyectos innovadores que nos permitan generar una mayor descarbonización con productos más sostenibles. Y hoy estamos aquí por esto. Al final, ya sabéis, hay muchos reportes de proyectos de hidrógeno a día de hoy. Estamos aquí porque España
sin duda está a la cabecera de Europa en cuanto a proyectos planeados, ¿vale? No quiere decir que todos se lleguen a ejecutar, pero estamos a la cabecera en cuanto a proyectos planeados. Y al final, de esos 141 proyectos, según este informe, esa capacidad de producción de más de 20 gigavatios, el agua tiene un papel fundamental, ¿vale? El agua está, como decíamos en el título de la ponencia, en el centro del hidrógeno verde. Y, sin embargo, hay una pequeña paradoja, y es que esos proyectos que están aumentando día a día en tamaño, en capacidad, pasamos de las escalas de los megavatios a los gigavatios, van a requerir cada vez más agua, siendo esta un recurso cada vez menos viable desde el punto de vista de accesibilidad. Estamos en una situación en la cual, yo soy de Asturias, hoy vengo a Huelva y está lloviendo, ¿vale? Yo esperaba un tiempo un poco más amable, y bueno, me alegro de que llueva, porque realmente la situación es dramática. Es dramática. Veíamos, por ejemplo, en Cataluña la situación tan extraordinaria que tenemos de sequías y de problemas de suministro. Y la paradoja es esta, es que estamos construyendo proyectos de hidrógeno que van a requerir una cantidad significativa de agua en zonas donde pues precisamente no abunda. De hecho, como veis ahí a la derecha, en 2040 un porcentaje muy importante, casi la mitad de proyectos de hidrógeno planeados en este país van a estar situadas en zonas de alto estrés hídrico, ¿vale? Y esto es algo que, queramos o no, pues puede poner en peligro esa transición energética. ¿Cuánta agua necesitamos para generar hidrógeno? Que este es otro punto. Yo me imagino que es algo que fácilmente podéis averiguar. Y, el hidrógeno en la molécula de agua está presente en una 9ª parte en masa. Al final es un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Y esa 9ª parte en masa implica que para obtener 1 kilo de hidrógeno voy a tener que utilizar 9 kilos de agua, ¿vale? Hablo de agua ultrapura, agua, molécula de agua, no agua con salinidad, no agua con contaminantes orgánicos, agua ultrapura, ¿vale? Y esto quiere decir que necesitamos una masa significativa para obtener 1 kilo de producto. Si, por ejemplo, queremos tener una instalación que produzca 100.000 toneladas al año, vamos a tener que disponer unos 900.000 metros cúbicos de agua. Y es una cantidad muy, muy importante. Cuando hablamos de estas escalas de miles de metros cúbicos, a mí siempre me gusta hacer analogía con el volumen de una piscina olímpica. ¿Sabéis cuántos metros cúbicos tiene una piscina olímpica? Unos 2.200, una cosa así. 2.100, 2.200. Esto quiere decir que necesitamos un montón de piscinas olímpicas llenas de agua para esa producción de esas 100.000 toneladas. Sin embargo, como estos proyectos o estas instalaciones tienen que trabajar cuando los recursos de generación eólica o de generación solar están activos, vamos a tener que tener en cuenta qué caudal de agua necesitamos para abastecer al electrolizador. Y como regla general, y veis ahí a la derecha, para un electrolizador de 1 megavatio vamos a necesitar un caudal de aporte de 0,2 metros cúbicos hora, 200 litros hora por megavatio, ¿vale? Y quedaros con este dato porque es el que vamos a usar después también para hacer otras analogías. ¿Y por qué el título en inglés de esa conferencia? ¿Por qué There is no green without blue? Pues porque realmente con la capacidad planeada que teníamos, según ese report de 21,6 gigavatios, quiere decir que la necesidad de agua ultrapura sería superior a los 4.000 metros cúbicos hora, ¿vale? Es decir, cada hora en España estaríamos consumiendo 2 piscinas olímpicas de agua ultrapura para generar hidrógeno, si todos esos proyectos se ejecutan. Y al cabo del año, fijaros, es ese número de 38 millones de metros cúbicos, que es lo que venía ayer pensando cuando venía de viaje hacia aquí. ¿Cuánto tiempo podría abastecer a Huelva con esa capacidad? Y estamos hablando de que la cantidad de agua ultrapura es equivalente al consumo doméstico de Huelva durante más de 5 años, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, por eso tenemos que tener en cuenta que sin agua no va a haber hidrógeno verde y tenemos que proteger, y esa es la misión que tenemos de Grundfos, basada en nuestros valores, de proteger, respetar y hacer avanzar el ciclo del agua. Problema, que el agua ultrapura, como podéis imaginar, va a requerir que le quitemos cosas a un agua bruta para tener esa agua ultrapura. Con lo cual, realmente la necesidad de agua bruta va a ser muchísimo mayor. De hecho, ¿cuánta agua necesitamos para producir agua ultrapura? Ese es un punto importante, ¿no? Entonces, esto al final siempre va a depender del origen del agua, ¿vale? Y al final, orígenes del agua tenemos muy poquitos. Tenemos agua de subsuelo, tenemos agua superficial. Dentro del agua superficial consideraremos también el agua residual tratada, que tenemos que reutilizar sí o sí. Y tenemos agua salina, agua, por ejemplo, de mar, para abastecer esa producción. En función del origen, la cantidad de agua bruta que voy a necesitar va a ser una u otra. Y voy a necesitar más agua bruta cuanto peor es la calidad del agua. No peor en términos de que
el agua no sea adecuada para su uso, porque hablamos de agua de mar como un agua muy salina, pero es un agua perfecta para bañarnos en la playa. Sin embargo, es un agua que de calidad, en comparación con un agua ultrapura, está francamente lejos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si utilizamos agua de subsuelo, pues necesitaremos aproximadamente 1,4 metros cúbicos de agua bruta para generar 1 metro cúbico de agua ultrapura. Ya estamos perdiendo 400 litros. Si hablamos de agua superficial, agua de un río, agua de un embalse, estamos hablando de 1,5, 500 litros que vamos a perder en esa producción. Y si hablamos de agua salina, como veis ahí, agua de mar, pues estamos en 3,3 metros cúbicos por cada metro de agua ultrapura, metro cúbico de agua ultrapura. Eso quiere decir que si volvemos al ejemplo de cuántos años podemos abastecer Huelva, si veis, por ejemplo, si hablamos de agua de mar, ahí a la derecha, 125 millones de metros cúbicos al año, sería el consumo de agua bruta, estaríamos hablando de que durante más de 16 años podríamos abastecer el consumo doméstico, no hablo de actividad industrial, consumo doméstico en los hogares de Huelva, si consideramos el agua bruta necesaria para abastecer durante un año la producción de hidrógeno verde en los proyectos planificados en este país. Y cuando hablamos de tratamiento, y aquí ya entramos en lo que es la solución, o las soluciones que os podemos proporcionar desde Grundfos, hablamos, o nos gusta distinguir entre dos etapas, ¿vale? Y la primera etapa es el pretratamiento de ese agua bruta, qué acondicionamiento tengo que hacer ese agua para tenerla preparada para generar el agua ultrapura, y luego las etapas de afino. Y esos pretratamientos también van a venir muy condicionados por ese origen de agua bruta. Evidentemente, un agua de subsuelo es un agua que tiene una caracterización más estable, porque está protegida por el terreno. Es un agua donde podemos tener metales, cuanto más profundos estemos, podemos tener ciertos contaminantes específicos que hacen que, por ejemplo, tecnologías de filtraciones en lecho, filtraciones de arena, lecho mixto, nos pueden ayudar, combinada con una preoxidación, a eliminar esos componentes que tenemos en el agua. Cuando hablamos, por ejemplo, del uso de agua del grifo, agua de la ciudad, agua tratada por un tercero en una planta potabilizadora, es un agua que se distribuye con un residual desinfectante para evitar que el agua se estropee durante el proceso de distribución. En ese caso tendremos que quitar, por ejemplo, el cloro del agua, porque si no estaremos, en el momento que metamos cloro a las membranas de los sistemas de osmotización, vamos a estar dañando esas membranas. Que tendremos que hacer uso de sistemas de declorinación, por ejemplo, instalaciones de filtración por carbón activo, o de osificación química con metabisulfito para neutralizar ese cloro, ¿no? Y si hablamos de origen de agua residual tratada o agua superficial, pues ahí sí que la composición va a ser muy variable y va a depender evidentemente de con qué medio haya estado en contacto ese agua, ¿no? Ahí sí que podemos estar hablando de sistemas de ultrafiltración, donde hacemos una filtración mucho más severa del agua, sistemas, como veis, también de desinfección ultravioleta, si hablamos de agua residual tratada, procedente de efluentes de tratamientos terciarios, y si hablamos de agua marina, evidentemente tenemos que ir ya a procesos de desalinización para eliminar sales disueltas en el agua, esos 35 gramos que tenemos por metro cúbico en el agua del mar. Y aparte de ahí, cuando pasamos de este proceso de pretratamiento, ya vamos a pasar a las etapas de tratamiento en sí mismas, de la producción de agua ultrapura, que vamos a tener que incluir un tren de tratamiento, incluyendo desde procesos de descalcificación o remoción de dureza hasta procesos de afino de sales presentes en el agua tras procesos de desalinización, por ejemplo, con ósmosis inversa. Y aquí, y este es un punto al que queríamos llegar, para producir esa agua ultrapura veis que vamos a necesitar una serie de etapas, y como podéis ver en este ejemplo de dónde está el agua presente en los procesos de generación de hidrógeno verde, veis arriba, esto creo que no funciona el puntero en la pantalla, ¿no? Aquí arriba veis que tenemos, después de la captación de agua, la etapa de pretratamiento y la etapa de producción de agua ultrapura, tenemos la etapa de tratamiento del agua residual tratada, porque, como os decía, vamos a perder un volumen significativo desde aquí hasta esta tubería azul, que es la que nos lleva el agua ultrapura al proceso de generación de hidrógeno. Va a haber una pérdida significativa de agua, que va a ser agua residual, que va a tener contenidos todos los contaminantes que estamos retirando de ese agua bruta, ¿no? Lo que os decía, teníamos esa etapa de pretratamiento, esa etapa de producción de agua ultrapura en sí misma, y si os dais cuenta, tengo aquí dos esquemas, uno para los electrolizadores de membrana polimérica y para los de lecho alcalino. Al final, lo que es muy común es, a todos ellos, es la etapa de pretratamiento y la etapa de producción de agua ultrapura, porque al final esto no depende del tipo de electrolizador. Lo que nos va a condicionar el electrolizador, veremos después, es qué calidad tengo que alcanzar en el agua para introducir al mismo. Pero en lo que hablamos de
pretratamiento y tratamiento va a depender de la calidad del agua bruta de partida. Ahí es donde vamos a tener que ver qué calidad tenemos, qué calidad nos requiere el electrolizador y qué tenemos que establecer por el medio para alcanzar las concentraciones requeridas en ese agua ultrapura de alimentación al electrolizador. Perdón, hacia adelante. Como podéis ver, ya os digo, los procesos son muy parecidos. ¿Dónde más tenemos agua o dónde más vamos a consumir agua en este proceso de generación de hidrógeno? Porque hablamos del agua ultrapura como el corazón, lo que está en el centro de esa producción de hidrógeno verde, pero además necesitamos un aporte importante de agua de refrigeración. Vamos a tener una circulación de agua en el electrolizador y tenemos que disipar calor, ¿vale? Con lo cual vamos a tener un aporte importante de la parte de cooling. Y esto es algo que también nosotros vamos a hacer foco. Y, por supuesto, los procesos de water reuse. Como os decía, dada la escasez, dada la dificultad de acceso a recursos hídricos viables, tenemos que reutilizar la mayor cantidad de agua posible, ¿vale? Entonces, en función de esas caracterizaciones de aguas, iremos diseñando los tratamientos adecuados. Siento deciros que no podemos decir, tengo un catálogo de esta es la planta que usted necesita para su proyecto. No, no es así. Necesitamos saber qué agua tenemos y a dónde queremos llegar. Sí que podemos hablar, una vez que tenemos el agua pretratada, sí que podemos hablar de ciertas plantas estándar para producción de agua ultrapura, ahí sí. Pero lo que es la parte de pretratamiento va a requerir un análisis individualizado, evidentemente. ¿De acuerdo? Como os podéis imaginar o como veis, a que ya nos sorprende tanto esta cifra que os decía de los 5 años de abastecimiento a Huelva. Hay mucha agua involucrada en la producción de hidrógeno verde. Por eso tenemos que ser respetuosos y por eso nuestro compromiso, y eso está involucrado en los acuerdos de los Science Based Targets que hemos firmado, nuestro compromiso es ser respetuosos con ese ciclo del agua e intentar protegerla. Hablando ya de tecnologías, y esto es un mapa y no una cadena de tratamiento, ¿vale? Mapa porque, como os decía, tenemos diferentes opciones tecnológicas para la generación de agua ultrapura partiendo de un agua bruta, ¿vale? Y siempre vamos a tener o vamos a involucrar distintas etapas, como veis ahí, lechos filtrantes, que suele ser el primer screening del agua, la primera remoción, el colador, por así decirlo, y luego ya empezaremos con etapas de afino, donde tenemos, pues, por ejemplo, esos procesos de eliminación de dureza, y hay siempre distintas alternativas, y la elección de una u otra va a depender de lo que os decía, qué tenemos y dónde queremos llegar, ¿vale? Podemos tener desde sistemas de descalcificación convencionales o dosificación de producto químico antiincrustante, sistemas de desalinización de ósmosis inversa convencional, ósmosis inversa de alta eficiencia, con doble etapa o con varios pasos. Podemos tener sistemas de gasificación. Ya sabéis que, por ejemplo, el CO2 no lo eliminan las membranas de ósmosis inversa, voy a tener que eliminarlo después con membrana, o sistemas convencionales con dosificación de sosa, depende también del proyecto en concreto. Y ese afino final tras los sistemas de membrana con resinas de lecho mixto o con sistemas de electrodesionización. Lo que os decía, no hay una regla genérica de qué tenemos que usar o no. Y por ello, lo mejor es, vuelvo aquí ahora, es ver sistemas o ejemplos concretos, ¿vale? Esto, para que os hagáis una idea, es una planta, una instalación que Grundfos, en nuestra compañía, no os he contado antes, somos una empresa, como os decíamos, con 20.000 empleados, con 16 millones de unidades producidas en el mundo, que además invertimos, como os decíamos, esos beneficios en mejorar las soluciones que damos a nuestros clientes. Y dentro de esas mejoras, ya hace unos años hemos incorporado a la familia Grundfos una empresa de suministro y generación de plantas de agua, Eurowater. Es otra empresa danesa, del mismo país de origen que Grundfos. Y con Eurowater, por ejemplo, hemos desarrollado esta solución. Es actualmente la mayor instalación de Dinamarca, en Kasoy, para Siemens. Y la cadena de tratamiento, por ejemplo, si volvemos a este punto anterior, recordad estas tecnologías que veíamos aquí. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una dosificación antiincrustante, una ósmosis inversa de doble paso, un sistema de gasificación con membrana, una electrodesionización y un afino final con lecho mixto. Y para este caso concreto, con el agua de partida y con los requisitos del electrolizador, se ha llegado a que esta es la instalación apropiada. Y esa es la foto de implantación. Producción de agua, en este caso, 10 metros cúbicos hora. ¿Vale? 10 metros cúbicos hora.
Iba a preguntaros cuál era la capacidad del electrolizador, pero ya lo pone ahí, 50 megavatios, ¿vale? Recordar la regla que os decíamos antes, vamos a necesitar 0,2 metros cúbicos hora de agua ultrapura por megavatio, ¿vale? Entonces, si dividís ahí ese 50, o multiplicáis 50 por 0,2, ahí tenéis esos 10 metros cúbicos hora. Vuelvo atrás. Decíamos, agua de partida, agua de llegada, ¿vale? Y este es un punto también importante. ¿Qué calidad de agua necesitamos en un electrolizador? Pues la respuesta también depende. Depende de dos parámetros gruesos. El primero es el impacto del sistema electrolizador en sí mismo, es decir, tipo de tecnología de electrólisis, que es lo que en grosso modo va a condicionar la calidad final de ese agua. Materiales del electrodo, diseños del sistema, marca incluso del electrolizador, qué requisitos pone cada fabricante en cuanto a calidad de agua. Y, por supuesto, el impacto de la salinidad que tengamos en el agua, qué moléculas o iones tenemos disueltos en ese agua, ¿vale? Eso también es importante, porque al final eso es lo que va a condicionar la reducción de las eficiencias, va a condicionar que se pueda activar o desactivar esos sistemas de electrólisis, o que se pueda bloquear el transporte de electrolitos en el medio. Como regla general, veis ahí electrólisis alcalina, conductividad menor de 1 microsiemens por centímetro, electrólisis de membrana polimérica, una conductividad mucho más exigente, menor de 0,1 microsiemens por centímetro. Y aquí abajo veis tablas de calidad de agua ultrapura, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y esto es a lo que generalmente vamos a hacer referencia. ¿Qué calidad de agua tenemos que cumplir para ese electrolizador? Veis, por ejemplo, membrana polimérica, estaríamos hablando de tipo 1, ¿vale? Con una resistividad de 18 megaohmios por centímetro. Hay una cosa importante, y esta es una frase de uno de los, yo diría que mayores expertos a nivel, a menos europeo, en plantas de tratamiento de agua, que es un compañero que se llama Henrik Tucker Madsen, y él siempre dice que al final ningún electrolizador ha resultado dañado por tener una calidad de agua demasiado pura, ¿vale? Entonces, al final, ante la duda, busquemos pureza por encima de todo. Y estamos hablando mucho de agua, mucho, y estamos hablando de tratamiento, de calidad de agua, pero no podemos olvidarnos también de lo que es el corazón de Grundfos, que es el bombeo. Entonces hay una parte importante del sistema de producción de hidrógeno verde, que es la circulación de agua en el electrolizador, y aquí hay también pues una regla de oro, por así decirlo, y es que la capacidad de circulación de agua es muchísimo mayor, o la necesidad es muchísimo mayor que la necesidad de agua ultrapura que tiene ese electrolizador. Ahí veis como regla de oro que esos caudales van a ser superiores en unas 250, 500 veces al agua de alimentación a ese electrolizador, ¿vale? Por lo tanto, vamos a necesitar bombas que soporten esas condiciones de operación tan exigentes, y aquí es clave pues tener un partner de confianza como podemos ser nosotros u otro fabricante, por supuesto, pero es clave a la hora de garantizar la circulación de agua en ese electrolizador. Por encima de todo, lo que tenemos que garantizar es la operatividad y que el sistema funcione, que no haya tiempos excesivos de parada. Y en ese sentido, y hablando de bombas, y aquí sí que quiero hacer también un matiz, hablamos de plantas completas, de soluciones completas, pero desde Grundfos también somos un proveedor para terceras partes. Es decir, encontraréis muchos suministradores de plantas, aquellos que seáis operadores o estéis diseñando sistemas de producción de hidrógeno verde, vais a encontrar muchos suministradores de plantas que usan componentes Grundfos. Y este es un claro ejemplo de ello. Aquí no hemos suministrado la instalación completa, como ese proyecto que os comentaba en Dinamarca. Este es un proyecto en Francia, donde a través de un OEM de plantas de tratamiento de agua, se suministró todo lo que es sistemas de bombeo para la instalación containerizada que tienen en la zona de los países del Loira, ¿vale? Es un parque marino, está generado con energía eólica marina en la costa oeste de Francia. La capacidad de producción es de 1 megavatio, es una planta pequeñita, pero sí que es verdad que la intención es que vayan creciendo a plantas más grandes. Y aquí en este caso, como os decía, la diferencia es que hemos suministrado los sistemas de bombeo, las bombas CR multietapa de alta presión, hemos suministrado sistemas de dosificación de químico con nuestra tecnología Smart Digital, y hemos suministrado pues sistemas de monitorización de esa presión y elementos de comunicación y de seguridad.
Por lo tanto, y un poco como resumen, ¿no? Habíamos visto esas necesidades de agua que tenemos que cubrir, que son unas necesidades en cuanto a volúmenes muy, muy importantes. La importancia que tiene el considerar soluciones sostenibles para preservar ese acceso viable a los recursos hídricos. Desde Grundfos lo que queremos proporcionaros es esto, ¿no? Unas soluciones que radiquen en un bajo consumo energético, que radiquen en un bajo impacto medioambiental, y al final nosotros lo que diseñamos son nuestras soluciones para que cada gota cuente, como dice ese eslogan que tenemos en nuestro logo, ¿no? Possibility in every drop. Cada gota cuenta, hay una posibilidad siempre en cada gota. Nuestra propuesta de valor para este sector de energías limpias es muy clara. Tenemos muchísimos años de experiencia en producción de agua ultrapura dentro de las compañías que tenemos en el ambiente Grundfos, ¿no? Entonces, esos años de producción de agua ultrapura, esa experiencia, nos permite ser una ventanilla única en soluciones, en plantas completas, o nos permite ser vuestro suministrador cuando vosotros sois los que suministráis esas plantas de tratamiento a las instalaciones finales. Todas las soluciones tienen que estar basadas en esos ahorros de energía y de agua. Recordad ese compromiso que tenemos de descarbonización con los Science Based Targets. Tenemos que cada vez más suministrar esas soluciones sostenibles. Y esa presencia global que tenemos nos permite dar soporte en cualquier parte del mundo. No es solo suministrar la planta, es también el poder mantenerla, el poder operarla en unas condiciones adecuadas, ¿vale? Eso al final lo que implica es que el tiempo de no operación de esa planta se va a minimizar. Es que no es una opción que esa planta esté caída, ese soporte es necesario. Y esto a modo de resumen, porque también me gusta ser también gráfico y no poner los datos. Los datos, estamos en el stand, están aquí Sara, que es la responsable en España y Portugal de los sistemas de tratamiento de agua, Larque, que está también con nosotros aquí en el stand, y ellos os pueden dar información, la que requiráis acerca, yo mismo voy a estar por ahí también, ¿vale? Y al final, 3 bloques importantes. Podemos suministrar soluciones de tratamiento de agua, sistemas de dosificación y desinfección para esas plantas de tratamiento o componentes de bombeo, ¿vale? Entonces, al final, dentro de todo ese portfolio, pues desde lo que puedan ser plantas de tratamiento convencional, como esta que tenéis aquí, para instalación de un electrolizador de 1 megavatio, recordar cuál era el caudal, 0,2 metros cúbicos hora, hasta lo que puedan ser pues dosificación de un producto antiincrustante en una de esas plantas con tecnología Smart Digital. Y hasta aquí ha llegado la presentación. Preguntas que podáis tener, abiertos estamos a ellas. Sí. A mí me surge una, te hablo prácticamente casi desde la ignorancia, ¿vale? Y es que al final parte del hidrógeno que se va a producir se va a utilizar en procesos de pilas de combustible como el Toyota que está ahí. Que eso al final, me explicó el conductor ayer, que hay un botón donde tú puedes verter el agua que se está generando por las pilas de combustible. ¿Ese agua que se genera por las pilas de combustible no se puede reutilizar para volver a fabricar hidrógeno? Claro, claro. Mira, de hecho, teníamos aquí un esquema, vuelvo hacia atrás rápido, perdonar. Es una parte fundamental. Es lo que os decía, no podemos perder una gota de agua. Estamos en una situación súper crítica. Sí, que el agua que se produce esa agua es pura igual, que se puede reutilizar. O casi pura. Efectivamente, casi pura. Vale, entonces al final ese agua, claro que la puedes volver a reutilizar. Vale, se puede volver a utilizar. Lo que pasa es que siempre que hay un proceso de electrólisis, ten en cuenta que las electrólisis siempre requieren romper una molécula con esa diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, ¿vale? Entonces siempre va a haber, en mayor o menor grado, una cierta salinidad. Y el agua, que es el subproducto, en ese caso es quien se va a llevar esa salinidad. Por eso es un agua que podemos considerar casi pura, pero habrá que ver qué calidad tenemos para poder utilizarla. Por supuesto que los procesos de water reuse no solo son clave en la generación de hidrógeno, son clave a día de hoy en la industria en general. El acceso al agua cada vez es más complicado, hay que aprovechar cada gota. Muchas gracias. Nada. Buenas. Hola. Ha comentado usted antes sobre la conductividad del agua, ¿no? En función del tipo, de la calidad que pueda tener. Pero aparte de la conductividad, imagino que se le deberán de analizar otra serie de parámetros al agua antes de entrar en el electrolizador. Por supuesto.
Lo que pasa es que cuando hablamos del agua que está justo antes de entrar al electrolizador, hablamos de un agua donde hemos ido quitando otras muchas cosas que son, por así decirlo, la conductividad. Lo que nos mide son las sales disueltas que tenemos en el agua, ¿vale? Entonces, tú imagínate, yo siempre hago el ejemplo, un colacao, ¿vale? Tú tienes un colacao y tiene sus grumos, tiene sus partículas sólidas, tiene su leche. Si vamos haciendo los procesos de tratamiento de agua a un colacao, al final, lo que sería el colacao antes de entrar al electrolizador es un vaso de agua transparente, pero que va a tener sales disueltas. Y ahí es donde hablamos de conductividad, hablamos de ese parámetro. Por supuesto hay que tener muchas cosas en cuenta antes, pero no justo antes de entrar en el electrolizador. Tenemos que tener eso en cuenta justo antes de entrar en cada etapa de pretratamiento. Por ejemplo, si queremos eliminar sólidos suspendidos en el agua, en función del tamaño de partícula de ese sólido, tendré que valorar si es suficiente poner un lecho filtrante de arena, si tengo que poner un lecho mixto de arena antracita o si tengo que ir a una instalación de ultrafiltración. Si quiero eliminar partículas biológicas en el agua, tengo que oxidarlas. Tendré que adicionar un producto químico oxidante que me elimine esa contaminación microbiológica y luego al mismo tiempo tendré que hacer algo para eliminar ese residual oxidante, porque si no me va a dañar las membranas de las plantas de ósmosis inversa. Entonces sí que es cierto, hay que tener que considerar muchas otras cosas, pero ten en cuenta que justo antes de entrar al electrolizador el agua va a ser un agua de una calidad muy alta. Entonces ahí la conductividad va a ser el parámetro clave, es el afino. Eso. Y otra pregunta. Sí. Cuando se diseña una planta de pretratamiento y tratamiento de agua, va en función del agua que tengo de origen, ¿no? Claro. Si hoy necesito o tengo un agua disponible, pero mañana tengo otro tipo de agua, porque Claro. habría que hacer una modificación de la planta. No, lo que hay que hacer cuando se diseña un error muy habitual es coger una sola analítica. Y una analítica es la calidad de agua en ese momento. Entonces, lo suyo es tener un histórico de analíticas durante el periodo de un año, ver qué variabilidad puede tener en el agua durante ese año. No me refiero a que hagamos una analítica todos los días, sino que consideremos qué estacionalidad puede haber. De hecho, en cualquier industria a día de hoy no se hace una única analítica del agua al año, hay muchas analíticas de control. Y es importante conocer la calidad de agua de esa fuente. Entonces, habrá que ver entre qué niveles nos movemos en esa fuente. Ten en cuenta que si es un agua subterránea no va a haber una gran variabilidad. Donde más variabilidad va a haber es en el agua superficial, incluso más que en el agua residual tratada, que suele ser una caracterización muy homogénea. El agua de mar también es muy homogénea. Es decir, hay cierta variabilidad, pero es algo asumible si conocemos un cierto histórico de datos analíticos. Y, por supuesto, tiene que ser específica para tu agua de partida. Tu agua de partida es lo que va a condicionar qué tren de tratamiento de agua tenemos durante el proceso de producción. Un segundito. Hola, buenos días. Disculpas si he llegado tarde, a lo mejor es un tópico No. que ya has tratado, Sí. pero sí que me gustaría preguntarte. Me interesan dos parámetros que es difícil de valorar así a bote pronto, pero supongamos un agua estándar de cualquier municipio en 400 microsiemens por centímetro, que puede ser un valor más o menos estándar. Sí. Me interesa saber un poco qué agua de rechazo voy a tener en el proceso de ósmosis, qué cantidad de agua de rechazo, más o menos, entiendo que es un número muy gordo, y también la conductividad de salida. Es decir, típicamente entiendo que la doblamos. Es decir, si tengo 400, mi rechazo tendrá unos 800 microsiemens, pero bueno... No, sí, no. Es decir, sí que es verdad que hay un rechazo. El rechazo va a venir condicionado básicamente por qué membrana estamos usando, ¿vale? Un punto es membrana, otro punto es diseño del sistema. Si vamos a hacer un único paso, si vamos a hacer dos pasos, si tenemos módulos de recuperación del propio rechazo para maximizar el aprovechamiento del agua. Nosotros proporcionamos soluciones, por ejemplo, de ósmosis inversa, con más de una etapa y con sistemas de recuperación, sistemas que llamamos de alta eficacia, de alta high recovery, de alta recuperación de agua, que podemos estar en rechazos que están en un 8% del volumen total de agua que estamos metiendo al sistema. 8% de rechazo. O sea, más del 90% del agua que metes puede llegar a ser producida. Depende de la analítica del agua. Es decir, como bien dices, 400 microsiemens puede ser un agua estándar de media, pero claro, hay que ver qué más cosas tenemos en el agua y a dónde podemos llegar. Por supuesto, hay sistemas de ósmosis inversa de un solo paso que igual te dan un rendimiento de un 60%, es decir, estás tirando el 40% del agua por el rechazo. Es muy sencillo. X sales tengo en el agua de aportación, el porcentaje de rechazo voy a tener esas sales con
una salmuera y con el grado de eficiencia de retención que tenga la membrana. Cada membrana te va a retener va a tener una capacidad de retener más o menos sales, ¿vale? Y esto quiere decir que en cuanto a cuántas sales voy a tener en el rechazo, va a depender de la eficiencia de la membrana, y cuánta agua voy a producir va a depender también de la propia membrana que elija y de cómo tenga diseñado el sistema y de los sistemas de recuperación de agua que tenga la propia planta de ósmosis. Como bien decías, podemos evaluar que hay en ese rechazo no el doble, sino que habrá más todavía de esas sales. Es decir, la concentración de sales va a ser mayor porque cada vez los sistemas tienden a tener menos agua de rechazo, pero con mayor concentración de sales, mayor eficiencia. Sí, sí. De hecho, ahí hay que tener cuidado a dónde mandamos eso. Si tienes una estación de depuración en la propia instalación, hay que ver que sea capaz de asumir esas sales, y si no, pues tendremos que ir concentrando cada vez más esas sales. Igual que hemos filtrado con sistemas de membrana esas sales para generar esa agua ultra pura y hemos generado ese rechazo lo podemos ir concentrando cada vez más. Bueno, sí, pero también podemos concentrar cada vez más, exprimir, por así decir, el limón para sacar más agua y tener esa concentración cada vez mayor en un volumen más pequeño, y luego ver cómo gestionamos ese volumen pequeño de sales concentradas. Porque, claro, hay que ver qué límites de vertido, dónde podemos verter, si lo podemos tratar o no. Tenemos que ver cada caso, ver qué podemos hacerlo. Sí, claro. Sí. Sí, hola, muy buenas. Enhorabuena por la presentación, y son dos preguntas muy rápidas. Presión del electrolizador, presión de entrada del electrolizador, y la segunda pregunta son los materiales a utilizar en agua desmineralizada. Presión de entrada al electrolizador, porque estamos hablando de caudales, pero si hay algún requisito específico de presión de entrada como tal al electrolizador. La que nos marque el electrolizador. El fabricante, ¿no? El fabricante. No hay nosotros, 10 bares no, tú date cuenta que nosotros lo que hacemos es producir el agua ultra pura. Correcto. Luego lo que hacemos es introducirla, y para eso tenemos sistemas de bombeo. ¿Qué vamos a instalar? El sistema de bombeo adecuado según la presión o el requisito que nos indique el fabricante. Segundo, materiales. Evidentemente, cuanto más ultrapura sea el agua, más corrosiva es. Correcto. Con lo cual tenemos que tener materiales de alta calidad. Tenemos que ir a aceros especiales, tenemos que ir a titanio, tenemos que ir a materiales que permitan ese contacto con el agua ultrapura. Entiendo entonces que el índice de Langelier es tirando hacia muy negativo. Y tirando hacia negativo, claro. Correcto. Date cuenta que el índice de Langelier lo que mide es la capacidad incrustante o corrosiva que tiene el agua, que estamos quitando todo lo que está disuelto, todas las sales que balancean, que equilibran ese agua, estamos quitando el CO2, quitamos bicarbonatos, quitamos todo. O sea, ¿dónde va a irse? Hacia el lado negativo.